Hola, eh, Hani, o Ani, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Hani, Hani, ¿cómo estás? bien, ¿y usted? También muy bien. A ver, platícame, Hani, ¿de dónde eres? O de, De Monterrey. y ahorita estás en Monterrey. Sí, Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 18. Ah, ok. ¿Y trabajas o nada más te dedicas aquí a la prepa? Ahorita nada más seguimos estudiando. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo te sientes estudiando? Bien, bien. ¿Sí te Sí, no. gusta? Sí, sí. Muy bien. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Bueno, pues Sí, vamos a comenzar la sesión. Ajá. sí, 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 sí. Em, pero es que me dicen, permíteme un segundo, ¿eh? Que me dice una alumna que no se escucha un enlace, que no se escucha casi absolutamente nada. ¿Ya te metiste a YouTube? No, nada más aquí. A ver, puedes meterte a ese enlace yo creo que ha de ser el del foro, Déjame checo. por favor. Sí, porque me dice que no se escucha. Entonces, pero no sé a cuál se refiera. Ujú. A ver, a ver, déjame ver si lo puedo abrir. Estoy viendo también yo para revisarlo. No sé a qué link se refiera, pero sí es que Zoom está medio complicado. Ajá. Ah, sí, ya vi cuál es. Polémica luego de que Noel Castillo se someta a la eutanasia para poner fin a su vida. Es el de la actividad 4, ¿no? Sí, del foro. Mm, Está nada más, el audio se oye muy poco, pero hay que ponerle las letras para que se pueda. Ujú. Yo lo voy a reportar ahorita con mi coordinador cuando termine la clase para que lo cheque. ¿Sale? Pero sí es del video del foro. ok. Órale. Bueno, qué bueno que nos avisa a tiempo para revisarlo. Bueno, esta semana, Hani, ¿verdad? Me dijiste que así. Sí, sí, Eh, sí. bueno, vamos a empezar ya que estamos aquí por el foro, ¿no? Ujú. Dice em, que el tema es sobre la eutanasia. Hay que ver este video.
sobre Noeli Castillo y hay que reflexionar sobre, ¿te consideras a favor o en contra de la legalización de la eutanasia? ¿Cuáles son tus argumentos? Bueno, esas preguntas, dos preguntas no las debes de contestar, ¿sale? O sea, son Ujú, preguntas que te hacen pensar. O sea, dice y reflexiona. No te dice que ujú. escribas, ¿no? Sino que reflexiones. Y para que puedas contestar las cinco intervenciones. Ajá, sí, Em, sí. Tu primera aportación comparte un argumento a favor de la legalización de la eutanasia que se haya planteado en el debate y haya parecido más interesante o sólido y describe por qué. ¿Sale? En este yo les recomiendo que pongan el nombre de la persona. ¿Sale? Pongan el nombre de la persona que está a favor de la eutanasia. ¿Sale? Es un poco como para una cita. Ya ves que, no sé si en tu retroalimentación te hice énfasis en la cita, eh, que es importante, ahorita lo vamos a ver de manera más puntual, la cita. Y la segunda participación comparte un argumento en contra de la legalización de la eutanasia que se haya planteado en el debate. Igual, qué persona fue la que dijo y hay que señalarla. ¿Sale? Sí, hasta aquí queda claro. No es tu opinión, sino es la opinión que se dio en ese debate, en ese foro de debate. ¿Sí estamos aquí en lo correcto, Ania? Sí, sí, Bueno, sí. ahora, la tercera. Ahora sí es tu postura, ¿no? ¿Tú qué crees sobre el tema? Aquí yo recomiendo que consultes, que sí digas tu postura, pero que la apoyes este, con una fuente y lo cites, incluso cite y referencia. Ujú. Acuérdate que en la rúbrica de evaluación se evalúa que pongas citas y referencias, ¿sale? Sí, Entonces, sí. en todas las actividades que vas a desarrollar van a estar citas y referencias. Entonces, busca un especialista sobre el tema y apóyate, ¿no? Ahí como les puse, la cita es cuando tú pones a una idea de algún especialista que sabe del tema y en el sentido que sabe del tema, pues te va a ayudar a que fortalezcas tu planteamiento, pero sí hay que ponerlo, porque luego ponen ideas de otros y no me dicen quiénes son esos otros. Y eso, pues ya el hacerlo así, pues implica estás plagiándote una idea, ¿sale? Ujú. Y entonces, Sí, bueno, sí, si sí. te plagias una idea, pues merece una sanción. Entonces, ahorita vemos las citas para que no tengas ningún problema. O sí sabes citar, Jania. Sí, 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 sí sé. Ah, ok. Bueno, de todos modos lo vamos a recuperar. La cuarta participación, debate respetuosamente una postura de tus compañeros, ¿no? Que sea contraria a la tuya. Si tú estás a favor o en contra de la eutanasia, por ejemplo, estás a favor, busca una participación de alguna compañero o compañero que estuviera en contra y la pones, ¿sale? Y con eso ya pues tenemos un elemento importante. ¿Te parece? O sea, respetuosamente, tú le dices pues que no estás de acuerdo. Ujú. Sí, sí, sí. Y tu última participación responde respetuosamente a a la réplica, ¿no? O sea, alguien te va a criticar. Por eso es muy importante que tu tercera participación la tengas por lo menos mañana, ¿no? O el jueves a más tardar, Ujú. para que puedan leerlo y te hagan una observación, te hagan una reflexión y tú puedas ya después, yo siempre recomiendo que los foros los terminen el sábado, que ya no se esperen hasta el domingo
para que, bueno, Ujú. pues el domingo, incluso yo siempre les recomiendo que sus actividades no lleguen hasta el domingo, Sí, sí, sí. sino que sean eh, de empezar el lunes y ya es cuestión de que tu organización de la semana lo plantee y pero no llegues hasta el domingo, ¿sale? Y menos domingo en la madrugada. Este, este grupo me gustó mucho porque regularmente me despierto el lunes en la mañana y tengo 10, 12 trabajos, 15 trabajos que calificar y el lunes me desperté con 3 trabajos. O sea, trabajaron muy bien durante la semana, que así creo que debe de ser. Muchos trabajos incluso me lo entregaron miércoles, jueves, ya los 2 trabajos. Ahora, el foro no se trabaja solamente un día. Eso he tenido problemas con otros grupos que el domingo a las 8 de la noche se ponen a trabajar el foro. No. No porque se convierte entonces en un espacio que nada más va a ser un monólogo y por la premura de que tú estás subiendo tu trabajo, no, nadie te contesta a la crítica o tú ya no tienes quien te critique. Entonces, si no hay quien te critique, pues nada más como dice aquí, haz una réplica. Si no te han replicado tu postura, genera una conclusión. Entonces, se pierde el sentido del foro, ¿me explico? De Sí. que es un debate, ¿no? Que tienes que hacer un debate, se pierde ese sentido y bueno, no tiene caso que hagamos monólogos. Bueno, sí tiene caso en el sentido de la argumentación que haces, pero se busca esa parte, ¿sale? Eh, Sí, sí. Jania, entonces, ¿qué es lo que tenemos que resaltar aquí? Tenemos que resaltar que no, o que las 2 primeras participaciones son de el programa, de las personas que están ahí. Tu tercera participación, apoyarte de algún especialista y que en la última parte pues puedas contestar alguna réplica. Si no, pues haz una conclusión. ¿Sale? En eso nos quedamos. ¿Tú ya empezaste a participar, Jania? No, ¿verdad? Porque No, no veo. todavía no. Bueno, sí te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible para que tengas tiempo para poderlo hacer. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Bueno, entonces esa es la actividad 4. Ahora vámonos a la actividad número 3. Empecé al revés. Sí. ¿Y tú qué eres? ¿Tigre o rayada? Rayada. ¿Sí? Sí. ¿Y toda tu familia también es rayada? No, nomás yo y mi mamá. Híjole, ¿y cómo se ponen los clásicos entonces? No, hombre, pues mis hermanos ahí de que tirándonos. Bueno, pero ¿y si hacen, ¿cómo le llaman allá? Carne asada, pero ¿cómo le llaman? La carnita asada. Sí. Ajá, no le llaman Sí. parrillada, ¿o cómo sí le llaman parrillada? No, normalmente aquí se le dice de que carnita asada nomás. De que una carnita asada. Y sí la hacen cuando juegan Tigres Sí, de vez en cuando nos juntamos con mis tíos y así. y está la familia dividida entonces. Mm, sí, la Bueno, mayoría son tigres. son Tigres la mayoría de tu familia. Sí, Ah, nomás somos la oveja negra. fíjate que a mí me caen mal los Tigres. El Ah, Tuca me cae mal. Yo preferiría Rayados, pero últimamente no han estado bien. no, Pero van a mejorar con este técnico que les llegó. sí, sí, Bueno, esperemos. eh, el tema aquí es igual la eutanasia. Incluso la información que saques de aquí te puede servir para el foro, ¿no? Para la pregunta 3 que era que tengas tú tu postura, puedes citar de aquí. Dice, este cuadro es muy importante que lo repliques, que lo cortes y lo pegues, ¿sale? Sí, Registra en la siguiente tabla el título, autor, año, publicación y enlace de cada fuente. Asimismo,
explica la idea central con los argumentos que la sustentan y la postura del autor o de la institución respecto al tema implicado a favor o en contra o neutral. Fuente uno, o sea, tú la buscas, te toca buscar la fuente eh, y la fuente 2, o sea, para que no tanto como un contraste, pero que sí tengas tú dos visiones, ¿sale? Sí, sí, Que tú me digas, por ejemplo, tú ahorita si yo te digo, ¿estás a favor o en contra? ¿Qué es lo que responderías? a favor. A favor, igual yo, Sí. a favor. Entonces, pues sí, bien, yo vi a mi papá sufrir, entonces no, o sea, no era, o sea, una agonía de 2 años no tiene por qué. Sí, 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 Bueno, sí. entonces me pones aquí el título del documento, ¿cómo se llaman los documentos? El Ujú. autor, el año de publicación. En los años de publicación, si son revistas especializadas, académicas, como se le conoce, casi siempre tienen mes y año, ¿sale? Mes y año. Si te toca un blog o te toca un periódico, es día, mes y año, ¿sale? O sea, los tres elementos. Sí, Pones el enlace, el enlace de dónde está la publicación, la idea, la idea central de ese artículo o de ese documento que tú consultaste, procura hacerlo con tus palabras. Al leerlo, procura hacerlo con tus palabras, ¿sale? Es muy sí, sí. importante, y hago un paréntesis aquí, por ejemplo, de que ahorita si estás tomando la sesión virtual y se ve que estás muy atenta, que eso me gusta, Ujú. eh, estés, por ejemplo, sentada en una silla y estés recargada en una mesa. No sé, ¿en qué lo estás tomando? ¿En tu teléfono o en tu En computadora? el teléfono. Ok, cuando tomes tu clase en un teléfono, cómprate una de estas, mira, de estas chilitas, Ah, sí, un soporte. un soporte, ¿sale? En Steren venden unos soportes muy buenos, entonces procura estar en un soporte y también compra un cuaderno de la materia, ¿sale? Cómprate un cuaderno para que cada materia lo dividas en tus módulos. Y siempre es importante que en la clase tomes nota, ¿sale? De lo más importante que consideras que estoy diciendo o que estás leyendo. Te lo Sí, digo porque como que la gente se acostumbró a que estas videoclases solamente verlas, como si yo fuera un conductor de televisión o de noticias o... ¿Sí me sí, explico? sí. Cuando ves un noticiero, pues no tomas nota, ¿no? Nada más estás ahí viendo. Y no, esta es una clase. ¿Sí me explicó? Es una Ujú. modalidad diferente de clase, una clase virtual que me permite yo estar aquí en la Ciudad de México y tú en Monterrey. ¿En Monterrey, Monterrey o estás en alguna parte de Monterrey? En Digo, de Nuevo Juárez. León. De Nuevo León. Sí, en Juárez, Nuevo León. Ah, ¿y te queda cerca la ciudad de Monterrey? Sí, 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 sí. ¿Son municipios conurbanos? O sea, Mm, tu municipio está pegado a Monterrey. sí, 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 sí. Ah, ok. Monterrey es el centro ¿De dónde de estás? Nuevo León. Sí, sí, de Nuevo León. ¿Y el estadio te queda cerca? ¿El Gigante de Mm, Hierro? sí, más o menos, sí. Ah, bueno. Mm, Muy bien, entonces aquí pones tu postura, ¿no? Tú sí, de sí, sí. lo que tú consideras aquí, ¿sale? Y ahí lo pones. Y si mi postura es la misma en las dos, No eh, importa, o sea, la postura puede ser la misma en las dos, ¿sale? No pasa nada. y describo lo mismo en las dos, o sea, de que nada más hago No, de que una porque no es, postura y digamos luego que otra. no, porque digamos que cada uno va a decir cosas diferentes, aunque Ah, ok, sea sí, tu sí, misma sí. postura.
Eh, Es respondiendo a... claro, Ah, claro. ok, sí, sí, sí. Ok. Analiza la información con base a las fuentes de consulta y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué información presentan ambas fuentes sobre el tema? Ya tienes que decir, bueno, es una información de médicos, de especialistas, en donde pues te están diciendo las ventajas de que se aplique la eutanasia, ¿no? O sea, y tú ya ahí en un párrafo lo puedes hacer, ¿sale? Ujú, Eh, eh, Estas ideas coinciden o se complementan en tus dos fuentes, ¿sale? Y tú ahí pones, bueno, sí se complementan porque ambas están a favor, etcétera, etcétera. Tú ahí, por ejemplo, vas a tener esa facilidad, tú y todos, y todas, el escoger. Puedes escoger dos fuentes que estén las dos a favor, las dos en contra, este, o una y una, porque no te dice en la instrucción, ¿verdad? ujú, Que tienen que ser diferentes. Nada más te dice dos fuentes. Ajá. ujú, sí, sí. Sí, sí, no te piden. Bueno, y la tercera, ¿qué disciplinas ayudan a comprender mejor esta problemática? Explica brevemente. Pues muchos podría ser la medicina, yo creo que va a ser la que pues, se promueva, la psicología, ¿no? También Ujú, la psicología puede ser una disciplina, trabajo social, ¿no? Ahí es ujú, importante que tú veas de qué están hablando, ¿sale? Bueno, ujú, sí, y ahora dice, redacta eh, un argumento mínimo de media cuartilla considerando los siguientes puntos. Em, Acuérdate que si tú es en un texto argumentativo tipo ensayo, el ensayo es el texto argumentativo por excelencia, acuérdense ujú, que es introducción, desarrollo y conclusiones. sí, sí, sí. Em, a mí me gusta que lo separen. Un párrafo introducción, dos párrafos desarrollo y el último párrafo conclusión. ¿Sale? O sea, Sí, yo sí, creo que normalmente así, hago eso. sí, exacto. Yo creo que ahí estaría bien. ¿Sale? Sí, Entonces, sí. tu opinión fundamentada sobre el tema. O sea, la introducción, en una introducción, lo que haces siempre es em, tu postura, tu tesis, ¿no? En Ujú, el trabajo pasado vimos la tesis sobre la ciencia, ¿no? ¿Te acuerdas el trabajo que hiciste sobre la lectura de esta ujú, crítica a la cientificidad? Entonces, es tu tesis o tu postura, ¿no? Si, ujú, por ejemplo, mi tesis es em, ah, si se legaliza la eutanasia, yo considero que va a haber un bien morir y la gente, los familiares van a sufrir menos, ¿no? Por ejemplo, ujú, esa es una tesis. Otra tesis puede ser, la eutanasia no se va a legalizar en México por la fuerte presencia religiosa que hay, ¿no? Porque ujú, lo que yo tengo entendido, no soy especialista en el tema, pero eh, un grupo que se opone mucho a la eutanasia es la religión, los sí, católicos, sí, ¿no? sí. Y bueno, todo la que es parte de cristianismo, mormones y toda esa parte, Ujú, justo porque el principio es que Dios te da la vida y Dios te la quita, ¿no? sí, Ese es su principio. ujú, sí, Eh, sí. pero bueno, puedes pensar en otras cosas. Hay una película muy, muy linda híjole, que es del año es del año como 2002, 2003. Tiene varios títulos porque es una traducción. Es como las batallas bárbaras o las guerras bárbaras, que no tiene que ver nada con guerra, sino es la historia de un maestro de universidad que le da cáncer. Es un canadiense que le da cáncer y su hijo va con él a pasar los últimos días. Es una película muy bonita porque la relación de padre-hijo no era buena, ¿no? Era una relación complicada.
incluso con la familia. Y entonces él sabe que va a morir y lo que hacen es juntar a todos los amigos y amigas de esta persona y se lo llevan a una cabaña en un lago. Incluso creo Ujú, que es en Estados Unidos. Pasan a Estados Unidos, les prestan una cabaña muy linda y sus amigos le guisan, le dan, o sea, le generan un banquete que desgraciadamente ya no puede comer porque ya pues está desahuciado, aunque él se ve bien físicamente. ujú. Y lo que decide él eh, es que le hagan una eutanasia, pero clandestinamente, ¿no? Entonces Ajá, le inyectan por la vena heroína, grandes cantidades de heroína, ajá, una doctora que le pagan para que genere un certificado. Entonces ya muere el señor, no con tristeza, sino pues no, incluso se despiden todos de él, le dan abrazos, se acuerdan de sus viejos tiempos, porque eran intelectuales, haz de cuenta como sociólogos intelectuales, y ujú, termina muy linda la película, se reencuentra con el hijo, eh, entonces ahí tú te das cuenta de que pues está bien aplicada la eutanasia, ¿no? Cuando es todo esa parte. Entonces, es así, sí, la puedes buscar así, las guerras bárbaras o las batallas bárbaras, y para que veas el tráiler, y no sé a dónde se encuentra esa película, porque es una película de arte, entonces difícilmente se puede entrar en Netflix, pero la voy a buscar y te digo a ver si dentro de 8 días a dónde se puede encontrar para que la veas con tu familia, porque es una película sí. muy linda. Bueno, Sí, perdón. a lo mejor en YouTube. Sí, puede ser en YouTube. Yo me he encontrado películas en YouTube, Mm, este, que no las encuentro en otro lado. Bueno, en al menos dos argumentos sustentados en al menos dos argumentos sustentados en la información investigada. O sea, en el desarrollo, ¿no? Pon dos argumentos. Em, que es la información que va a ser obtenida de lo que leíste en tus fuentes de consulta. Acuérdate de citar, o sea, cita lo que vas a decir en esas, por lo menos una, aunque te dan pidiendo dos fuentes, lo ideal sería que fueran esas dos citas, pero bueno, en una estaría bien. ujú. Em, y después tu conclusión en la que expliques la importancia de investigar y utilizar fuentes fidedignas para sustentar argumentos antes de emitir una opinión. ¿Sale? Entonces, Sí, sí. tenemos introducción, desarrollo, conclusiones. En el desarrollo mínimo dos párrafos, te estamos pidiendo aquí media cuartilla. Si haces una cuartilla, no pasa nada, o sea, está muy bien una cuartilla. Aquí Sí. ya ves que se te pide las citas y las referencias de las fuentes, y si estás utilizando algún tipo de herramienta de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, si la utilizaste para que te diera las fuentes, eso es muy importante, ¿no? Tú dices, pues bueno, las usé de las fuentes. Y, pero lo que sí está, digamos, prohibido y que no sería lo deseable es que la inteligencia artificial te haga el trabajo, ¿vale? Sí, sí, sí. No sé si viste la clase pasada, la de que di la semana pasada, no sé si la viste. Sí. Ya ves que creo que sí hablé con ustedes de lo que implica pues plagiar, lo que implica ser corrupto, ¿no? Porque Sí. esto es parte de una corrupción. Entonces, es engañarte a ti, engañar a tus seres queridos, no hacer un esfuerzo de Ujú, aprendizaje, ¿no? Que lo que buscamos nosotros es que hagas un esfuerzo de aprendizaje, o sea, que dentro de, a ver, bueno, aquí ya termino, no sé si tengas duda. no, no, no. ¿Está bien? A ver, espérame, déjame ver si tengo. Es que tiene unas diapositivas aquí. A ver, permíteme.
permíteme. Entonces, es muy importante que, pues, que ustedes se esfuercen, ¿no? Se Sí, esfuercen sí. a hacerlo, porque lo que es lo que buscamos y lo que busca tú, tu familia, es esa parte. Bueno, mira, por ejemplo, aquí hice unas diapositivas em, y les hablo de la cognición. ¿Sí sabes lo que es la cognición? No. Tu cerebro, la forma en cómo opera tu cerebro. ¿Sale? Esa es Ujú, la cognición. Todo relacionado a los procesos mentales que te generan un conocimiento y un aprendizaje, ¿sale? Apréndetelo, cognición. Y hay procesos cognitivos. Esto quiere decir, ¿qué ocurre mentalmente cuando aprendemos? O sea, ¿qué pasa en tu cabecita cuando tú estás aprendiendo? ujú. Aprende implica procesar, organizar y utilizar información para construir conocimiento. Entonces, si tú no lees, por ejemplo, ¿no? Pues Ujú. no vas a tener información. O sea, tu cabecita, tu cerebro, tu mente, no va a tener información que procesar, que organizar y que utilizar. Y por ende, no va a haber conocimiento y no va a haber aprendizaje. Si, Sí, sí, si sí. plagias, si utilizas la inteligencia artificial, pues no te detienes a leer. O sea, le pides, te hace la actividad. n- yo me doy cuenta cuando todo el trabajo es en IA y dices, chin, pues entonces aquí no hubo aprendizaje. O sea, Sí, no hubo un proceso cognitivo que permitiera al alumno entender el tema de eutanasia. sí, En las escuelas presenciales, en las universidades, prepas presenciales, ¿sabes lo que están haciendo? Lo que están haciendo es, te dejo un trabajo y todos los alumnos pasan por una evaluación oral. ¿Sabes para qué, no? ¿Para qué para, sería la... pues Dime, para probar lo que tienen en su mente, o sea, de que no tengan tiempo para sacarlo de la IA. claro, Me imagino. si yo te pregunto, a ver, dime sobre la eutanasia. A ver, ¿por qué pusiste aquí que es una condición en donde se enfrentan la religión y la ciencia? A ver, argumentame esto. Pues no vas a saber qué decir, ¿no? Entonces es Sí, cuando los maestros, pues, se dan cuenta que no hay esa situación. Y sí, sí, ahí pues sí. ya empieza un problema porque cada universidad o preparatoria lo maneja de manera diferente. Fíjate, yo he conocido casos de porque no citan, por no poner una cita en un trabajo, los mandan a consejos universitarios o consejos escolares y en esos consejos escolares pues determinan hasta reprobar, que repruebe toda la materia por dos Mm, párrafos, por un párrafo de 5 líneas en donde no puso al autor pierde todo el curso, ¿no? A mí a veces ujú. me parece que ese tipo de cosas son excesivas, pero, eh, pero bueno, para que veas cómo son criterios, ¿sale? Bueno, Sí, ¿qué es sí, la cognición? Eh, lo que yo revisé de un texto lo entiende como un complejo proceso mental que hace posible el aprendizaje. Nuestro cerebro está compuesto por neuronas. No sé sí. si Ujú. habías oído ese concepto, el de Sí, neuronas. sí, sí, Por sí, sí, ejemplo, el alcohol mata neuronas, el sí. cigarro mata neuronas. Aunque Sí. se te Ujú. producen muchas, bueno, tú estás muy jovencita y tú eres una máquina de crear neuronas, pero gente mayor como yo, por ejemplo, pues ya no tiene esta fábrica de neuronas para aventar para arriba.
Sí, ¿no? Pues Sí, creo, incluso algunas se autodestruyen. Eso es lo que dicen cuando pasa con el cerebro de una persona adulta, sí, que uno normalmente tiene que estar ejercitando el cerebro porque si no se esa- deteriora. ¿y sabes cómo lo ejercitas? Leyendo, Sí, leyendo, sopa de letras, este, por ejemplo, ¿ya viste El Hombre Araña? sí. ¿La viste doblada o la viste en español, con letras? En doblaje español. Por ejemplo, te recomiendan ahí verla en inglés para que hagas un esfuerzo Sí, sí, cognitivo sí. para entenderlo, o si no, pues ver las letras, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, ¿no? Aprender Sí. un idioma es una forma de generar neuronas y que estén sanas. Incluye lo cognitivo, la memoria, el razonamiento y la construcción de significados. ¿Qué es la construcción de significados? Que las palabras que tú escuchas, las imágenes que ves, la música o sonidos que percibes, mentalmente, tú construyes una imagen mental, ¿no? Por ejemplo, si te digo gato, a ver, descríbeme el gato que pensaste. Un gato negro. Ujú. Ojos, Sí. Verdes. dos. Sí, dos ojos verdes. Gordito, flaquito, Gordito. gordito. De esos que ya Sí. no has visto videos que ya no pueden ni de lo gordo ya no se pueden ni aventar ahí de la azotea, ¿no? Sí. Bueno, esa es tu construcción de significados, ¿no? Ujú. Que eso se hace a partir de la información, o sea, la información que te damos, por ejemplo, tiene que quedar en tu memoria, pero, por ejemplo, todo lo que yo voy a decir en esta hora y cacho que estemos aquí, no es imposible que tú retengas todo, Ajá. ¿sale? Tal vez vas a retener algunas cosas que te parecieron importantes, pero otras no. Por eso es la importancia de escribirlo. ¿Sí me Sí. explico? Por eso es la importancia de anotarlo. Y ya cuando tengas esa información, tú la razonas, tú la piensas, ¿sale? Tú la valoras. Tú dices, esto me parece que no es correcto. No, no me parece que sea adecuado. Me parece que está mintiendo, me parece que está exagerando, me parece que le falta información. Sí, Entonces, sí. tú ya haces en tu memoria, tú ya das una especie de valoración, de resignificación a lo que están diciendo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Sí, Eh, sí, sí. ¿Tú viste el último partido de la selección mexicana contra Inglaterra? No, no ¿Por lo qué? vi. ¿Por qué no lo viste? Estuvo muy bueno. Es, es que normalmente no soy de ver fútbol, o sea, de que no le presto atención, pues Ah. nada más le voy a un equipo, porque pues sí, pues Bueno, por ejemplo, ahí tú viste que metió tres delanteros. Cuando mete tres delanteros, al Memote, y Raúl y el Santi, tú dices, no, o sea, ¿por qué pones tres jugadores que te saben hacer la misma cosa? No. ujú, O sea, ¿qué sucedió ahí? Pues que los que estuvimos de en contra razonamos, vimos y razonamos que ese era un error. ¿Sale? sí, 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 sí. Bueno, su estudio se interesa por el origen y la evolución del pensamiento y el conocimiento humano. Obviamente esto ha evolucionado. La imagen que te pongo aquí es de un griego, ¿no? Ujú, Los griegos, en general, la transmisión de la información y del conocimiento era oral, ¿sale? Era oral. Y ya después, bueno, fue escrita, ¿sale?
Entonces, esta Sí, sí. imagen me gusta mucho porque cómo pones a un filósofo a hablar con un robot, por ejemplo, ¿no? Ujú. ¿A poco no está padre la imagen? Y tengo Sí. otras. Mira, esta también está padre. La estatua, esta de, más bien parece de romanos, ¿no? Sí, Características de la cognición. Permite eh, adquirir, organizar, retener y utilizar conocimiento. El gran debate es por qué un conocimiento lo recuerdas, lo retienes y lo sabes expresar. Y bueno, información, ¿no? Información que se convierte en conocimiento y por qué otra no. A ver, acuérdate, quiero que me digas, este, que algo que te acuerdes de la secundaria, un aprendizaje una información que convertiste en aprendizaje de la secundaria, que te acuerdes. el pi. Ajá, a ver, explícamelo. Pero es que no me acuerdo de lo que es. Pero es que me acuerdo porque normalmente lo pongo en práctica, nada más porque yo y mi hermano hacemos de que en vez de decir pip pip, decimos de que 3.1416. 3.1416. Bueno, eso es el pi, es el radio, ¿no? De no sé qué. Yo también me acuerdo de eso, pero no mucho. Pero bueno, pero ¿por qué te acordaste? O sea, aquí la idea es de saber por qué, ¿no? O sea, por qué Ujú. eso, otra vez vuelvo al significado, te significó que lo retuviste y te acuerdas del 3.1416, ¿no? Sí. Y que yo también me acuerdo, mira que yo ya pasé por ahí de hace más de 50 años, ¿no? Eh, Sí. entonces, y hay algún tipo de conocimiento que todavía, las tablas, por ejemplo, todavía me las sé. Los Ujú. especialistas dicen que para que un alumno retenga, tuvo que haber sido algo muy importante para él y le llaman aprendizaje significativo, que Sí, sí, sí. fue muy importante. Otros dicen que el aprendizaje cuando tú lo haces, haces la actividad, es cuando aprendes más. Por eso, si tú no escribes y lo escribe una IA, es el problema, porque no hay adquisición de información y de Sí, conocimiento, sí. ¿no? Sí. No hay competencias básicas, atención, percepción, memoria. La Ujú. atención, la percepción y la atención son muy importantes, pero estos dos conceptos ahorita pues están en crisis, Ujú. la atención. ¿Por qué está en crisis? Porque eh, tenemos un aparatito, Ujú. teléfono, que Sí. nos hipercomunica y que nos encanta Ujú. estar hipercomunicados. Tú utilizas WhatsApp, Sí. Sí. ¿no? Y lo usas mucho diario. Lo uso poquito, pero lo que más uso es TikTok y sé que el scrolleo infinito es perjudicial para el cerebro, quema Claro, neuronas. no solamente quema neuronas, algunos incluso dicen que te puede hacer torpe, que te puede Sí, afectar en tus destrezas, la pero retención de información es exactamente, batalla para eso. exactamente. El contenido que se está construyendo y que están consumiendo ustedes los jóvenes es un contenido rápido. Mira, te voy a enseñar algo, espérame. Sí. Ya regresé. Ujú. Ya regresé. Mira, este libro lo compré hace tiempo. Ujú. Te digo cuántas cuartillas son. Casi ¿Cuántas? 500. Casi 500. Se me dificulta a mí ya leer 500 cuartillas.
hace 10 años, hace 15 años, 10 15 años, yo leía así. ¿Sí me explico? O Ujú. sea, Sí, esto de sí, la sí. atención ha sido un fenómeno no solamente en los jóvenes, sino en todos Sí, aquellos que nos hemos metido a las redes sociales. sí, y Eh, es todo un constructo social porque pues a la vez ahora se exige más trabajo y pues ya lo que uno quiere es descansar cuando tiene sus tiempos libres, pues generar dopamina fácil. claro, Entonces, ya en general, pues a todos nos pega. exactamente, a todos nos pega. Incluso este libro lo empecé a leer y dije, ay no, 400, mejor me compré uno de 200. Bueno, sí acabo de leer uno de 300, porque estaba muy, muy Sí, bueno, entonces sí me enganché, pero en realidad ya no compro libros mayores a 300 hojas, sí, porque ya me pesa. Entonces, aquí hay un problema de atención. Trato de que cuando leo, dejo el teléfono en otro lado, mm, y leo 20 minutos, media hora y ya reviso el teléfono, ¿no? O sea, y es un poco porque luego pues, tengo una hija de 20 años y luego ando en la calle, entonces siempre estoy atento a cualquier situación. sí, sí, Eh, sí. esa es la parte muy puntual que tenemos. Em, Sí, la atención y la percepción para tener memoria, ¿no? Por ejemplo, ahorita tú eres un buen ejemplo de atención y estoy casi seguro que algunos conceptos que estás llevando ahorita, términos, pues te los vas a quedar, ¿no? Y vas a hacer sí, una buena, actividad. Pero puede ser que también algunos que nos vean en la clase, pues se cansen y se distraigan y que no puedan hacer esa parte, ¿sale? sí, Entonces, sí, incluye competencias superiores vinculadas con la conciencia y el control de los propios recursos cognitivos, la metacognición. Ese es un tema muy interesante, porque es un estadio, un lugar, la metacognición muy alta, porque implica el que tú pienses como piensas. O sea, en el sentido de, si tú piensas, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso que eh, todos los aficionados de los Tigres son malandros, eh, y luego tú dices, a ver, no, no, o sea, está bien que no le vayan los Tigres, pero no debo de expresarme así de su ujú, afición, porque sí, sí, incluso familiares míos son de Tigres y son buenas personas. Eso es la ujú, metacognición. Cuando tú piensas sobre lo que piensas y te das ujú, cuenta que no es verdad, pero es un proceso en el que tú y a veces el entorno te ayuda para que tengas pensamientos de este tipo, ¿sale? De pensamientos que te ayuden a entender la realidad de otra manera. ujú, Ahora, los procesos cognitivos no son independientes de los contextos en el que te desarrollas. O sea, por ejemplo, si en tu entorno se, se preocupan mucho porque tú reflexiones, porque tú seas independiente, porque tú seas muy honesta con lo que haces, que reflejes tus valores, etcétera, etcétera, pues va a ser un entorno muy favorable a ti, ¿no? Porque pues hay sí, alguien que está ahí apoyando que tú seas una mujer con ciertas características. Y tú vas a sí, sí, pensarlo, ¿no? Por eso la función de los padres es muy importante, porque tú vas a pensarlo con respecto a cómo tus padres te están guiando, sí, sí, o tus sí, hermanos, tus tíos, tu familia cercana, ¿no? sí, Por eso sí, tú piensas, aquí ese es un debate
filosófico, es de los primeros debates filosóficos, el yo y el entorno, ¿no? El yo y Sí, el otro, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, el otro, ¿cómo me determina a mí? O yo cómo determino al otro, ¿no? Que técnicamente Sí, sí, sí. son, es una interacción. Tanto tú determinas como te determinan. Y eso es lo que trabajas, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. ¿alguna duda? No, no, no. Todo bien. Bueno, ¿qué entendemos por aprendizaje? El capítulo lo presenta como la adquisición, incremento y modificación de información, conocimientos, habilidades y destrezas y conductas. Mm, Modificación de información. Todos tenemos información, nos llega, incluso nos están llegando cantidades de información, como tú dices en TikTok, dime cuánta información que tú ves ahí es valiosa o es verdadera o es mentira, por ejemplo. Son fake news o son, es información ideologizada para que tú te construyas un pensamiento muy puntual que puede beneficiar a cierto sector económico, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Entonces, eh, el aprendizaje tiene que ver con esa modificación de información. Cuando, o sea, tú aprendes no solamente estando en la escuela, ¿sale? O sea, Ujú, la escuela es un elemento fundamental y estos años hasta ahorita, fundamental para que te enteres y conozcas cómo, cómo es el mundo, ¿no? Por ejemplo, ujú. este de la eutanasia, ¿no? Tú dices, bueno, a ver, pues ¿para qué yo qué tengo que ver con eso de la eutanasia, ¿no? Pero pues posiblemente tengas abuelitos, abuelitas o tíos abuelos que ya están grandes y que en un momento dado, pues, sus enfermedades, pues ya no permitan que viva, bien, ¿no? Que tenga un Ujú. bienestar. Sí, Entonces sí, ahí sí. es cuando se pone en práctica este tipo de conocimientos. Obviamente, pues a quién le va a gustar que te digan, oye, pues a tu mamá pues le podemos aplicar una inyección y ya puede fallecer, ¿no? Para que ya esté bien. Pues obviamente en principio es un shock, ¿no? O sea, ¿cómo crees? No, o sea, pero ya después, cuando la piensas, cuando la hablas con otros, pues ya se convierte en un conocimiento, en un aprendizaje, en donde dices, pues sí, mm, Sí. la verdad Más es que nada, más que nada es tenerle empatía a la persona que está sufriendo. exactamente, exactamente. Por ejemplo, el que te digo de las batallas bárbaras, eh, tenía dolores muy grandes y solamente se los calmaban con heroína, ¿no? Incluso hay Mm, un episodio en la película que no, la inyección de la heroína para calmarle sus dolores, el hospital, como era un hospital público de Canadá, no lo tenía. Entonces hay un pasaje de la película en donde él se va a buscar la droga en las calles. Incluso hay un policía ujú, que sospecha de él, ¿no? Y por más que ujú. es que es para mi padre, o sea, no, o sea, es una buena reflexión esa, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno, sí. eh, también desarrollas habilidades, destreza, Ujú, ¿no? ¿Cómo aprendiste, por ejemplo, tú a manejar tus redes sociales? Pues tuviste que alguien te enseñó o picarle, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? ujú. Igual me pasó a mí con Zoom. Creo que sí tomé una clase de Zoom, pero ya después, en la práctica Sí, en la es, práctica. y no te creas, no sé todas las habilidades de Zoom, ¿no? O había otro que uso también que se llama Teams, no lo manejo del todo. Bueno, Sí. distintas teorías explican de manera diferente qué cambia cuando una persona aprende, ¿no? Y estas son lo que decía, las teorías, ¿no? Hay teorías en donde te dicen que lo importante es la modificación de la conducta, ¿no? De la acción de Skinner.
Piaget es un suizo europeo, Skinner creo que es norteamericano, te dice cómo tu cerebro se adapta, se adapta se tiene que adaptar al espacio en donde se encuentra, al contexto, y a partir de ahí dar respuestas, ¿no? Algo que es muy importante es que todo aprendizaje, en general, la mayoría, tiene em, tiene antes conocimientos previos, ¿no? Ajá. Previos, o sea, ningún aprendizaje es de la nada, ¿no? Supuestamente. Antes de, Ujú. por ejemplo, de aprender a manejar redes sociales, pues tú manejabas, me imagino que el Office, más o menos sabías manejar el PowerPoint o el Canva, ¿no? Entonces, como es una estructura que no es muy diferente, lo puedes hacer. Entonces, Sí, siempre hay conocimientos previos que te ayudan a que este nuevo conocimiento no sea tan difícil de sí, sí, aplicar. sí, Vygotsky siempre habla de construcciones, que el conocimiento es una construcción, ¿no? Tú vas construyendo a partir de las experiencias, a partir de lo que lees, de lo que observas, y él apuesta mucho por que el otro también te enseñe, la interacción, o los otros también te puedan enseñar, ¿sale? Y, ujú, y Rothbard habla de la participación de sujetos en actividades culturalmente organizadas. O sea, que aprendes tú de tu cultura, ¿no? Esto que me ujú. decías, muy de Monterrey, la carnita asada, ¿no? Sí, 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 Es algo que es de mucho de su región, que aquí en el ujú, centro del país no lo hacemos mucho, pero bueno, tú aprendes de eso. ¿Esto para sí, qué? Porque esto sí es muy teórico y todo. Te digo todo esto para que veas lo que se pierde cuando no hay un aprendizaje y solamente utilizas la inteligencia artificial para sí, que sí, haga tus tareas. O sea, pierdes todo. O sea, ganas en un sentido muy práctico, cumples un objetivo, ¿no? mm, Eh, que es, bueno, pues ya entregué una tarea, ¿no? Pero sí, pierdes lo más relevante, que es el aprendizaje. Ahora, así es. tú dices, ay, pues puedes decir a alguien, no, pues es que esto no me gusta, es muy tedioso y todo, pero la gente que hace los programas de estudio los hace sabiendo qué es lo que tú necesitas a tus 18, ¿cuántos años me dijiste que tenías? ¿17, 18? 18, 18. 18, qué es lo que tienes que aprender. O sea, para que tú estés bien, estés viviendo con bienestar y que tengas elementos por si tú quieres estudiar una carrera universitaria. ¿Te gustaría una carrera universitaria? Sí, pero todavía estoy pensando en que, ¿Cómo qué te gusta ver? pues es que estaba pensando en psicología, Muy bonita. Ujú. sí, o ingeniería en sistemas. Ok. Vas a tener mucho trabajo. Los ingenieros en sistemas van a tener, ya están teniendo. Tengo un sobrino político que es licenciado en informática, que creo que es, va similar, ¿no? Sí, Le dicen en su trabajo un día, hace poquito, hace como un mes, que el proyecto en donde está va a desaparecer. mm, Que le daban un mes para que se ubicara en otro proyecto dentro de la empresa. Y me dice, en la noche me estaba escribiendo mi ex jefe y me estaba ofreciendo ujú, trabajo. O sea, un día, ni un día pasó. ¿Te das cuenta? ujú. Entonces, ahí te puedes poner, puedes dar cuenta que es una carrera Demanda. con mucha demanda. Y el psicólogo también el psicólogo es, sobre todo por los momentos, tú lo dijiste ahorita, ¿no? De lo de TikTok y todo eso, lo que está pasando con la mente. Ya hay Sí, conceptos que ya están manejando adicción.
están manejando sí, adicción a las redes sociales, al teléfono. sí, Un cuate, un psicólogo norteamericano, Jonathan Haidt, que él hace un estudio en donde ve la correlación entre masificación de los teléfonos celulares, que es en el 2010, aumento de ansiedad, aumento de depresión y hasta de suicidios. sí, Y sus gráficas, que las hace a partir de otros estudios, es muy claro cómo cuando no había teléfonos celulares, no había esos problemas, o en tal magnitud, sí los había, pero no en tal magnitud, y todo sí, eso. sí, Entonces, sí, eso te deja ver que está pasando algo, ¿no? sí, Y lo sí, mejor que puedes hacer es moderarte, ¿no? así Bueno, es. esto tiene que ver con eh, el lenguaje, ¿no? Bueno, el lenguaje es parte de la interacción humana y es parte del aprendizaje. Como decía Vygotsky, pues aprendemos del otro, aprendemos de los otros. Y es una parte fundamental en las relaciones humanas. Ujú, El conocimiento se expresa mediante signos culturalmente constituidos, como ahorita, por ejemplo, ¿no? Eh, yo pertenezco a una cultura, tú perteneces también a una cultura muy similar. Hay subculturas, eh, mm, porque tú ser de la región del norte, yo del centro, pero entendemos lo que es, por ejemplo, el ser mexicano, lo que implica el conocimiento, lo que implica el bienestar, el desarrollo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nuestra cultura prevalece, pero hoy es muy importante el lenguaje y la interacción. Por eso me parece muy bien que los maestros hagan exámenes a los textos que les dejan los alumnos orales, porque ahí con el lenguaje nos vamos a dar cuenta qué tanto aprendiste. Te vas a dar cuenta si sustituyó su pensamiento por una inteligencia artificial y al final por qué lo haces, ¿no? O sea, sí, ¿cuál fue el motivo para que tú hicieras esa situación y trabajarlo? Porque si tú me dices, sabes que no me gusta la materia, pues no es un argumento sólido, ¿no? sí, Bueno, es que la materia está ahí porque tiene una finalidad. Y, voy a decir algo como, como padre, ¿no? Como, como discurso de sí, papá, ¿no? Pues es que tú no lo sabes. O sea, los jóvenes no saben lo que les va a ayudar a su formación. sí, Lo que sabes es, no me gusta, que es un impulso, pero se tiene que trabajar con el alumno para decirle, bueno, es que mira, este tipo de conocimiento te va a ayudar a esto, ¿no? Y tal sí, vez ahorita digas, ahorita no lo aplico, pero tú no sabes cómo va a terminar o cómo, perdón, más que terminar, cómo se va a desarrollar tu historia de vida y lo sí, que sí, sí, necesitas en el mm, trayecto. Entonces, lo que tenemos que hacer en las universidades, en las prepas y en las universidades, es darte todas las habilidades, competencias habidas y por haber, para que cuando tú ya tengas mucha claridad, decir, pues esto me va a ayudar para este tipo de cosas que estoy haciendo, ¿no? sí, Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cómo me enfrento o la actitud que puedo tener con respecto a la información que me están dando. sí, Ser conscientes, y eso es muy importante, que estás utilizando la inteligencia artificial no de manera honesta y, y pensarlo y decir, bueno, pues ese va a ser mi camino. Hay ujú, algunos que justifican diciendo, no, pues es que en el trabajo, lo usan. Sí, pero en el trabajo esa persona que lo está usando ya lo hizo de otra manera. ¿Sí me explicó? O sea, sí, ya sí, lo sí, hizo de otra manera, ya sabe hacerlo de otra manera. Lo que pasa es que ahorita lo hace por ahorrarse tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero si sí, mañana
llegan a desaparecer las empresas tecnológicas, él puede regresar otra vez al método como lo hacía anteriormente. Ajá. Ujú. Pero jóvenes, entonces, si nada más han probado un método y desaparece, ¿no? Sí, 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 Jenny, sí, sí. perdón. O sea, ese es un poco por lo que estamos, pues queremos reflexionar con ustedes los jóvenes acerca de este tipo de cosas que están pasando, Sí, que sí, sí. son muy nuevas, son muy disruptivas. ¿Sabes lo que significa disruptivo? Am, no sé, me suena como a destructivo. Bueno, es que cambia una Ah, forma de hacer las cosas. Antes el teléfono celular es disruptivo porque antes para hablar con una persona eh, tenías un teléfono fijo. No sé si todavía en casa de tus abuelitos o llegaste a ver los teléfonos fijos. ¿No? Los sí, 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 teléfonos sí. grandes con un cable y yo me acuerdo que cuando tenías que hablarle a alguien o alguien te iba a hablar, pues ahí estabas pegado en el teléfono esperando que diera tal hora para que te marcaran y que tú contestaras, ¿no? Sí, Ahora eso no pasa, o sea, pues te pueden marcar a cualquier hora y tú estás, o bueno, incluso ya no se usa mucho hablarles por teléfono, sino mandar mensajes. sí, sí, Tal sí. es el caso que hasta gente yo de mi edad le escribo primero y le digo, oye, ¿te puedo marcar? No te interrumpo. Y antes Ah, ni sí. te preguntabas eso, tú marcabas y sí, entonces todo eso es una parte disruptiva, ¿no? Entonces esa situación es un poco lo que tenemos que pensar como metacognitivamente, que sería en términos coloquiales en voz alta. Cuando tú piensas en voz alta, estás haciendo metacognición. Estás tratando de entender lo que estás diciendo y si lo estás diciendo de forma correcta. ¿Sale? Sí, sí. Esos es los procesos cognitivos. A ver, déjame ver si hice por acá otra diferente. Este, esta es acá. Entonces hay información, estímulo, proceso cognitivo, representación. Que la representación conceptual es lo que te decía de los significados y un conocimiento. ¿Sale? Y es Ujú. verdad, no todos aprendemos de la misma manera, eh, pero lo que preocupa ahora no es tanto eso, sino la actitud que se tiene para conocer. ¿Sale? Entonces, Ajá, eso eh, hay que pensarlo bien. Tú te vas a sí, sí, enfrentar sí. a varios módulos y algunos te van a gustar, otros no te van a gustar, otros te vas a decir, ay, ¿por qué esto? Pero, pero lo tienes que hacer. ¿Sí? ¿Me Sí. explico? Porque es parte de todo. Como que a veces queremos tener rutas más cercas, más cortas y no pasar por todo el proceso que es parte de Ujú. un aprendizaje. No hay que ser tan pragmáticos y decir, bueno, ya, enséñame y yo quiero aprender esto. No, ¿sale? O sea, Ujú. hay que aprender, porque esas son las humanidades, Hani, son las humanidades. Y necesitamos posesionar a las humanidades, el ser humano como parte fundamental de las relaciones, la solidaridad, la empatía, ¿no? Todos esos Ujú. componentes que son necesarios para la convivencia humana, Sí, sí, sí. fundamentales para la convivencia humana, ¿no? El que tú te des cuenta que hay personas que están preocupadas y preocupados por tu bienestar, ¿no? Eso es siempre muy gratificante. Personas incluso que a veces ni conoces, pero que por sus puestos estratégicos, en este caso, bueno, todos tus maestros, estamos muy Sí. preocupados por ti y por todos los que están en este grupo, de que aprendan, de tener habilidades, de tener herramientas que les permitan desarrollarse. Entonces, eso es un pensamiento muy humano. Y a ese es el que tenemos que regresar, tenemos que poner el dedo ahí en la llaga, porque si no nos va a ir ganando
la practicidad de los teléfonos, digo, de la inteligencia artificial. Ve lo que pasó aquí en Sí, la UNAM, ¿no? Eh, sí, lo que pasó en la UNAM de, de los chicos que hicieron trampa y para entrar a la universidad, sí, 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 lo vi. ¿no? Médicos o abogados fueron los que salieron con... Hay unas gráficas que se ve los puntajes del año pasado y los puntajes de este. Por ejemplo, del año pasado los puntajes de 120 eran, por decirlo, 5 y ahora eran 60, 70 personas, ¿no? O sea, era algo que sí salió de la... Ahora, también es importante entender que también se ha creado un sistema social que ha generado ese tipo de comportamientos. O Sí, sí, sea, no solamente es culpa del joven, de la chica, sino que también se han creado estructuras, por ejemplo, el hecho de no haber desde hace años opciones públicas, ¿no? Para que el joven estudie y al verse restringidas esas opciones públicas, eh, ujú, pues caes en ese tipo de tentaciones. Por ejemplo, fíjate, sí, la SEP hizo desde hace 15 años, llevamos 15 años aquí en la prepa, ujú, y es una modalidad que, que es gratuita. No sé si tú llegaste a estudiar la prepa presencial sí, y fue de paga o pública. le paga. No, la U de Nuevo León no tiene prepas. Mm, sí, la one, Ajá, ok. Aquí la UNAM sí, tiene prepas, la UDG, que es otra de las más importantes, la Universidad de Guadalajara tiene prepas. Imagino que esas prepas son gratuitas también, ¿no? Bueno, creo que en Nuevo no, León pagas. La de la Universidad de Nuevo León creo que pide una cuota, ¿no? Para la gente de Monterrey y pide otra cuota para la gente que no es de Monterrey. sí, Eso me lo estaban explicando hace poco un compañero maestro bueno, se divorció y su esposa se regresó a Monterrey y sus hijos se fueron a Monterrey con la mamá, pero el chico está en la Universidad de Nuevo León y paga una tarifa diferente porque no es de Nuevo León. sí, Ajá. acá no hay prepas gratuitas. Mm, bueno, Sí, pues, ya tienes a la prepa en línea, ¿no? sí, 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 de hecho no conocía aquí, o sea, no conocía esa modalidad. Me dijo un señor de un taxi una Ujú. vez que iba. Sí, pero no, tampoco se hace mucha promoción, Sí, a este tipo de... sí, y poco a poco va a tener más, va a ir creciendo, porque estadísticamente hay una parte de jóvenes que no tienen la preparatoria y el bachillerato. Incluso no sé si ahí de repente te llegas a informar de las mañaneras de Claudia Sheinbaum, la apuesta es al bachillerato. O sea, la apuesta de crecimiento es a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos nosotros que como profesores también, pues entenderlo, ayudar, y por eso estas reflexiones que hacemos sobre la IA, porque no Sí, podemos que la IA se apodere de la cognición de los jóvenes, en el sí, sentido de decir, pues no me gusta, no lo quiero hacer, no me llama la atención, no se me hace eso que me va a beneficiar, y caigo en esa trampa. Entonces, es muy importante sí, y vamos así a hacerlo en todas las clases, reflexionar para que no caigan en esa trampa de que la inteligencia les haga todo, porque al sí, final, hay muchos memes incluso de que los doctores que hicieron sus tareas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí, imagínate, se pone, ¿no? Entonces, sí, ahí es un problema, ¿eh? Es un problema que hay que reflexionarlo mucho. sí, sí, Bueno, sí. Hani, no sé si tengas algún comentario, alguna situación que quieras agregar. No, no, todo bien. Sí, sí, Bueno, dentro de 8 días.
Yo creo que sí, lo más seguro es que igual sea a la 1 la clase, ¿sale? Sí, sí, sí. Yo creo que sí va a ser este horario de la 1 para verte dentro de 8 días. Haz tus participaciones en el foro lo más pronto posible y también yo te recomiendo que tu actividad la hagas, no la hagas el fin de semana, para que el fin de semana puedas hacer tus actividades personales, Sí, descanses, salgas con tu familia y todo. Y no, yo siempre aconsejo no llegar ni sábado ni domingo a hacer actividades. sí, sí. Hay algunos que sí la pueden hacer y otros no, pero bueno, yo te recomiendo, ¿sale? Y cualquier duda que Sí, tengas, me escribes, ¿sale? sí, sí. Muchas gracias. Cuídate mucho, te Adiós. te mereces un corazón. A ver, te lo voy a mandar. Igualmente, gracias. ¿Te gustó? Mira cómo Sí, lo hago. sí. Bien feo. Bye. Adiós. Cuídese.